Bueno, señores, dentro de la reforma que se propone el gobierno, una de las que más ha sido más debatida es la reforma fiscal. Una reforma que es necesaria. Los desafíos del país en su crecimiento y su desarrollo implica mayores recursos por parte del Estado para poder invertirlo en planes de desarrollo, mejorar los sistemas de educación, de salud. Para eso se necesitan recursos. Los recursos que recibe el Estado no son suficientes para enfrentar todo el reto del desarrollo de la República Dominicana. Y hay muchos economistas que dicen, ¿por qué si la economía dominicana es una economía que se mantiene bien, somos la séptima economía de América Latina, hay una estabilidad, no tenemos problemas de inflación, tenemos controlado? ¿Por qué tiene que hacer una reforma? Precisamente yo creo que la gente debe de ir al médico cuando se siente bien, no cuando está enfermo ya deteriorado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Sí. este es el momento para hacer una reforma de manera que el Estado pueda recibir más recursos y orientar esos recursos en beneficio del país. Hay dos caminos para una Sí, pero reforma. esa reforma, Déjame precisarte sí, algo. Uno es aumentar la recaudación mediante nuevos impuestos o aumentar las tasas impositivas, y otro es reducir los gastos. Pero ambas cosas hay que manejarlas con mucha precisión, con la precisión de un cirujano a la hora de hacer un proceso quirúrgico. ¿Por qué? Porque puede afectar a uno. Hay quienes dicen que si se eleva el ITEVI, se elimina el ITEVI, se universaliza el ITEVI, eso podría representar muchos recursos para el Estado, pero afectaría a muchos sectores. Cuando tú le pongas ITEVI a los alimentos, le pongas ITEVI a la medicina. Entonces, sectores, además el ITEVI es un impuesto indirecto. Sin embargo, otros impuestos que sí deben de contemplarse, como son los impuestos a los beneficios, a las utilidades de las empresas, y los impuestos, y reducir muchos de los incentivos que se están dando a sectores que ya no lo necesitan. sí, sobre todas las cosas, sectores que de una u otra manera lo que hacen es beneficiarse ellos Ujú. y perjudicar a la gran mayoría. Entonces, porque si una cosa es la verdad, es que quien mayor paga impuestos en las sociedades es la clase media. Sí, definitivamente. Ahí es que está concentrado los recursos, el pago de impuestos. Porque entonces arriba, por un lado, Lo evaden, y abajo no pagan. no pagan. Entonces, esa es una realidad que se da en el mundo, pero específicamente en la República Dominicana. Y que la clase media carga pesado. Y la más Y hay que sacrificada siempre. buscar en esa reforma tributaria, ¿verdad? Sí, debe ser fiscal completa, O integral. fiscal, No, garantizar de que haya una combinación entre lo que tienen que pagar los de arriba, los del medio y los de abajo, para poder impulsar con esos recursos el desarrollo de la sociedad. hay sectores que son realmente claves, que hay que buscar una solución, porque eso es lo que quieren diversificar en la República Dominicana, como es el caso eléctrico. El gobierno está subsidiando la electricidad en este país. Los incentivos que reciben los generadores son realmente insostenibles para ninguna economía. Estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares anuales en subsidios. Eso es subsidio directo, aparte de la combustible y otra serie de incentivos, que es realmente insostenible. Entonces hay que buscar la fórmula de cómo esa gran carga que tiene el Estado Dominicano con esto. El déficit cuantificar del Banco Central. Eso es un elefante blanco. Esos son recursos que deben contemplarse a la hora de hacer una reforma fiscal integral. Los incentivos también que se le han venido dando a muchas empresas, por ejemplo,
Con el caso de la zona franca, hay que ser muy cuidadoso. La zona franca hay que ser muy cuidadoso porque un mecanismo de captar inversión extranjera importante para la generación de empleo. Pero si vemos desde el punto de vista de crecimiento del empleo, a pesar de que se mantienen los incentivos de exenciones fiscales como el impuesto sobre la renta en la zona franca, no se refleja en la creación de nuevos impuestos. En los últimos años no ha aumentado el número de nuevos puestos de trabajo en la zona franca del país, a pesar de que se instalan nuevas empresas y de que tenemos un parque industrial de zona franca bastante amplio. Tenemos una ventaja competitiva a otros países, que es nuestra ubicación geográfica, cerca, muy próximo al principal mercado que es Estados Unidos. Pero también hay que evaluar la situación de la zona franca. En el caso del turismo, hay sectores que se han beneficiado tradicionalmente del turismo con exenciones básicas. En el caso muy puntualmente, de Punta Cana, por ejemplo, que hay ya un pueblo desarrollado, ya un pueblo robusto, que por sí mismo no necesita de mayores incentivos. El turista no va a dejar de venir aquí a la República Dominicana, a Punta Cana, porque le cobren 2 pesos más de ITEVI, eso no le importa. Ya el sector, ya los empresarios turísticos no necesitan de ese incentivo en ese polo. Yo creo Mira, que esa orientación de esos incentivos deben de focalizarse a otros rubros. Por ejemplo, se está desarrollando el punto turístico de Pedernales, en el caso de Pedernales. Ahí tú puedes crear incentivos para que venga inversión y se desarrolle. Y esos incentivos que se crean a esas empresas deben ser supervisados. Tienen mira, que reportar, devolver ese sacrificio fiscal que hace el gobierno para que eso marche. mi- Y además también reducir los gastos. mira, Osvaldo, amigo televidente. eh, los subsidios a veces son un arma de doble filo para el Estado, para el gobierno. El gobierno en estos momentos está subsidiando los combustibles para evitar Eso, aumentos y eso, traducirle esos aumentos a la producción. tenemos 3 años que no aumenta la gasolina, porque es Eso, subsidiada que está. uno. Pero, pero, hay empresas que reciben subsidio de combustible, como el caso de las mineras. Escandaloso en el caso de Entonces, Barrigol, por ejemplo. ¿sí? Entonces, eso perjudica realmente los recursos del Estado. Está el subsidio a los insumos agrícolas. Luego, una buena decisión del presidente de la República, porque con ello evita el disparo de esos productos de consumo de primera necesidad, de consumo masivo de la Y población. estimula la producción agrícola nacional, Y la desde luego autosuficiencia. estimula, como dice usted. Eh, Otro aspecto, y es un aspecto importante que debe ser tomado en cuenta En una reforma en la fiscal. reforma, está lo relacionado con el seguro de salud para la población. Las empresas, los empresarios arriba, estamos hablando de la ARS, esa ARS son millones y millones y millones de pesos que se embolsillan, mientras el Estado dominicano tiene que subsidiar a través del SENASA a la gran mayoría de los dominicanos ese seguro. El seguro, estamos hablando del seguro de salud. Porque las empresas que manejan la ARS, a excepción de la del Estado, estoy hablando de SENASA, porque
es un mandato constitucional Sí. también. Ujú. El Estado está obligado a brindar, a garantizar la salud a toda la población. Y hay una población que no trabaja, hay una población que no tiene seguro y entonces Necesita también ser incluida. ser incluida. Pero lo importante es que en la gestión, en estos 4 años ya finalizando, se dotó a una parte importante de la población dominicana de un seguro subsidiado. Eso es interesante. Pero ¿qué ocurre? Pero no es suficiente, ¿eh? No es suficiente. Ese seguro bien, debe de ampliarse y ampliar su cobertura. estamos de acuerdo, Porque está muy pero limitado, lo que está muy hay que limitado. tomar en cuenta, Osvaldo, no es solamente en el ampliar el seguro, Sino el acceso sino ese acceso y sobre toda la cosa que las empresas que manejan la otra parte donde está la masa aporten al Estado para que esos indigentes puedan tener un seguro de salud que le garantice. Porque, mire, hay una situación, cuando usted va al médico, usted tiene le indican unos medicamentos. Si muchas personas no van a la farmacia con el seguro, esos recursos se le quedan no, claro. Se queda, para esa ARS. que debería ser acumulado. Debería ser acumulado. Si tú No, tienes es una todo lo asignación- contrario. Si tú tienes una asignación de 12,000 pesos anuales para tú comprar medicamentos y tú nada más das a 8, esos 4 que te quedan deben acumularte para el próximo año. Eso es lo que debería hacer. Si tú no lo usaste, lo perdiste ahí mismo. Pero ocurre que es todo Y cuando- lo contrario. Y cuando tú lo usas mucho, que todavía tú no llegas a completar tu cuota, comienzan a ponerte obstáculos. No, que eso no lo cubre, que ese medicamento no O lo se cubre. terminó, O se terminó, la cobertura. o que no hay cobertura. Entonces la gente no tiene mecanismo para verificar. Entonces, porque resulta, a propósito de ese tema, que la gente no tiene dónde acudir para reclamar su derecho. Aquí hay una cosa que se llama de que la vida, que eso no funciona ni hace nada. ¿Eh? Eso no funciona ni hace nada, y lo que hay una serie de contubernio con la ARS con los sectores empresariales dueños del sistema de seguridad social, porque esos son los dueños del sistema de seguridad social. Esos son los que ponen las reglas y hacen lo que les da la gana. Entonces no tienen dónde presentarse. ¿Eh? Entonces, por eso la importancia también de otra reforma, y esa reforma debe ser a la ley 87-01 de seguridad social, para establecer las normas y evitar de que esto ocurra, continúe ocurriendo, Osvaldo, amigos televidentes. En esta próxima legislatura, que se inicia después del 16 de agosto, o que se inicia el 16 de agosto, el pueblo dominicano está obligado, estoy hablando del pueblo dominicano, todos los sectores, para que no ocurra lo mismo que ocurrió cuando se aprobó la ley de seguridad social, que los sectores importantes de arriba fueron que dictaron las pautas en el Congreso Nacional, y ahí en esa ley se hizo lo que ellos quisieron, en detrimento de esa gran mayoría de la población dominicana. Hicieron el gran negocio. Vamos a una pausa porque hay mucho más en Pulso Nacional.